Muy buen día, amigos y hermanos. Hoy 17 de mayo, nuevamente estamos en contacto y vamos a terminar la historia del Lucero de la Reforma. Gracias a hombres tan valientes cuya fe fue puesta en Dios y en su palabra, ahora tenemos el Evangelio en su pureza. Por primera vez en la historia de Inglaterra fue decretado el uso de la hoguera para castigar a los propagadores del Evangelio. Los martirios seguían a los martirios. Los que abogaban por la verdad eran desterrados o atormentados y solo podían clamar al oído del Dios Todopoderoso. Se les perseguía como a enemigos de la iglesia y traidores del reino. Pero ellos seguían predicando en lugares secretos, buscando refugio lo mejor que podían en las humildes casas de los pobres y escondiéndose muchas veces en cavernas y antros de la tierra. A pesar de la ira de los perseguidores, continuó serena, firme y paciente por muchos siglos la protesta que los siervos de Dios sostuvieron contra la perversión predominante de las enseñanzas religiosas. Los cristianos de aquellos tiempos primitivos no tenían más que un conocimiento parcial de la verdad, pero habían aprendido a amar la palabra de Dios y a obedecerla, y por ella sufrían con paciencia. Como los discípulos en los tiempos apostólicos, muchos sacrificaban sus propiedades terrenales por causa de Cristo. Aquellos a quienes se permitía habitar en sus hogares daban asilo con gusto a sus hermanos perseguidos, y cuando a ellos también se les expulsaba de sus casas, aceptaban alegremente la suerte de los desterrados. Cierto es que miles de ellos, aterrorizados por la furia de los perseguidores, compraron su libertad, haciendo el sacrificio de su fe, y salieron de las cárceles llevando el hábito de los arrepentidos para hacer pública retractación de su fe. Qué triste, pero no fue escaso el número, contándose entre ellos nobles y ricos, así como pobres humildes, de los que sin miedo alguno daban testimonio de la verdad en los calabozos, en las torres lolardas, gozando en medio de los tormentos y las llamas, por ser tenidos por dignos de participar de la comunión de sus padecimientos, de los padecimientos de Cristo. Amén. Los papistas fracasaron en su intento de perjudicar a Wycliffe durante su vida, y su odio no podía aplacarse mientras que los restos del reformador siguieran descansando en paz en el sepulcro. Por un decreto del Concilio de Constanza, más de 40 años después de la muerte de Wycliffe, sus huesos fueron exhumados y quemados públicamente, y las cenizas arrojadas a un arroyo cercano. Dice un escritor, ese arroyo llevó las cenizas al río Avon, el Avon al Severna, el Severna a los mares y estos al océano. Y así es como las cenizas de Wycliffe son emblema de sus doctrinas, las cuales se hallan esparcidas hoy día por todo el mundo. Así es. Esto está en Church History of Britain, la historia de la Iglesia de Gran Bretaña. Cuán poco alcanzaron a comprender sus enemigos el significado de su acto perverso. Por medio de los escritos de Wycliffe, Juan Hus de Bohemia fue inducido a renunciar a muchos de los errores de Roma y asociarse a la obra de reforma. Y de este modo, en aquellos dos países tan distantes uno del otro, fue sembrada la semilla de la verdad. De Bohemia se extendió la obra hasta otros países. La mente de los hombres fue encauzada hacia la palabra de Dios, que por tanto tiempo había sido relegada al olvido. La mano divina estaba así preparando el camino a la gran reforma. Soy yo soldado de Jesús, un siervo del Señor. No temeré llevar la cruz, sufriendo por su amor. Lucharon otros por la fe, cobarde no he de ser.
Señor combatiré, confiando en su poder. Yo quiero siempre serle fiel a mi buen Salvador. Esta fue una producción del Ministerio Laico de Sostén Propio Fuerte Pregón, Lima, Perú. Para mayor información, comuníquese con nosotros al correo contactos@fuertepregón.com o síganos en Facebook del Ministerio Fuerte Pregón, Lima.